Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga mucho. Amén. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Sí, qué lindo estuvo la administración, muchachos de la alabanza. Dios los bendiga por ser tan dispuestos a adorar al Señor. Hay disciplinas cristianas que tienen mucha importancia y que no usamos con frecuencia. Una de ellas es el ayuno. Yo en son de broma le digo a la gente que yo vigilo de día y ayuno de noche. Pero en realidad no es así. Cuando el Señor me mueve a ayunar, pues lo hago, ¿verdad? Y trato de escuchar la voz de Dios en ese sentido. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema, pero vamos a hablar un poquito, quizá el tema principal de esta enseñanza de hoy es que nosotros, ¿cuánto estamos dispuestos a arriesgarlo todo por Dios? A arriesgarlo todo con Dios. Porque el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia 70 años. Y la razón por la que estuvieron cautivos fue porque ellos se habían vuelto indolentes, indiferentes al Señor. Ellos estaban haciendo cosas malas como maltratando a la viuda, al huérfano, al desvalido. Estaban en desobediencia con Dios. Básicamente hacían las cosas de una manera muy religiosa, pero sin temor, sin fervor, sin el Señor. John, entró un ruido. Ponga mute en todo, por favor. Ajá, gracias, Rafita. Y el pueblo de Israel estaba básicamente en desobediencia, y el Señor lo llamó una y otra vez, y ellos hicieron como que no era con ellos. Se parece un poquito a la realidad, ¿verdad? ¿Conoce usted a alguien, tal vez al que usted vio en el espejo en la mañana, al que el Señor no lo subas, hijo, al que el Señor lo llama una y otra vez y le pide, arrepiéntete, le pide, cambia de actitud y no lo hace? ¿Y qué pasó con eso? Bueno, dice la Escritura que el Señor al hijo que ama lo disciplina. Muchas de las adversidades que vienen a la vida de los cristianos no son otra cosa que la mano de Dios corrigiendo aquello que te ha hablado y que no has puesto atención. Eso exactamente le pasó al pueblo de Israel. El Señor le habló por el profeta Jeremías, por el profeta Isaías, por el profeta Ezequiel, que eran contemporáneos, y les habló una vez y otra vez y otra vez, y usted encuentra la profecía es dura, es directa, y el pueblo como si no fuera con ellos. Entonces el Señor los entregó a Babilonia con un señor que se llama Nabucodonosor. A ver, todos no, es muy difícil de decir. Don Nabuco, para que no les cueste. Y esta gente, el ejército babilonio, se llevó a la nobleza, a la gente pudiente de Israel, y los trasladó hasta el imperio medo-persa, más o menos en algunas partes 1500 kilómetros. Piense usted que es como ir de aquí a Honduras, por ahí, más o menos, tal vez a Guatemala. 1500 kilómetros. Y estando allá, sufrieron y fueron esclavos y perdieron todas sus posesiones. Y la gente que quedó en Israel fue una gente muy pobre, la gente que realmente no le interesaba al rey Nabucodonosor. 70 años estuvieron allá, pero llega un punto donde se arrepintieron de sus pecados. Aquí hay un principio que hay que observar. Muchas veces la adversidad permanece en nuestras vidas
porque el Señor nos ha pedido algo y nosotros no estamos dispuestos a darlo. Llámese santidad, llámese consagración, llámese obediencia, llámese renuncia al pecado, renuncia a las malas conductas, a las prácticas que no le gustan al Señor, y nosotros sabemos todo esto y no queremos. Entonces el Señor nos mete en la criba, en la disciplina, a afinarnos, a ayudarnos a entender. ¿Cuándo fue que el pueblo de Israel fue concedida su libertad? Cuando ellos se humillaron delante de Dios y reconocieron sus pecados. Sería bueno para esto leer el libro de Nehemías. Ahí está, es un clásico, es precioso, donde Nehemías dice: nosotros, Señor, hemos pecado, perdónanos. Reconoció su pecado. El día que el hombre y la mujer reconocen su pecado, ese es el día en que se acaba la disciplina. ¿Usted sabe por qué? Porque dice la Biblia que el que se arrepiente y se aparta, ¿alguien lo puede terminar? Alcanza misericordia. Pero hay que arrepentirse. Significa que si yo voy en este camino y estoy haciendo estas cosas, las mismas cosas, tengo que dejar de hacerlas y dar media vuelta, o aquí, pero ir en otra dirección. Eso se llama arrepentirse. Y apartarse significa apartarse, porque si no, el arrepentimiento solo sería un remordimiento. Pero el que se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos allá en su tierra, en su exilio, ellos se arrepintieron y el Señor tuvo misericordia de ellos. Su arrepentimiento fue tal que pasaron de ser un pueblo que estaba en total indiferencia con Dios a ser un pueblo muy creyente. Y en el capítulo 7 del libro de Esdras se nos cuenta cómo el rey estaba hablando, diciendo: pueden ir, vayan, reconstruyan su templo, su ciudad, vayan, ahora son libres. Pero eso fue después de que hubo una conversación muy profunda. Esa conversación tenía que ver con que Esdras le había dicho al rey: la mano de nuestro Dios es para bien a todos los que le buscan, pero es su poder y su furor contra los que lo abandonan. Esas dos frases, que las vamos a ver dentro de un momento, son la expresión pura como un resumen de lo que fue el exilio. La mano de Dios, de nuestro Dios, es en bien para los que lo buscan. Está diciendo algo así como: nosotros nos arrepentimos, el Señor nos oyó y ahora Él nos ha hecho bien. Y luego dice: pero su poder y su furor está contra los que le aborrecen. Eso fue lo que les pasó a ellos, los que lo abandonan, perdón, eso fue lo que les pasó a ellos. Entonces, el rey escucha esto. El rey es un pagano. El rey no tiene fe en Jehová, el Dios de Israel. Entonces él escucha y dice: hey, ve, esta gente sí que tiene fe en su Dios. Yo quiero preguntarle: ¿cuántas veces usted ha manifestado delante de las otras personas que usted tiene fe en Dios? La gente sabe que usted tiene fe en Dios, que usted confía en Dios. Pero aquí viene la situación compleja. Habla conmigo, por favor, su Biblia en Esdras, capítulo 8, y el verso 21. Esdras mandó a llamar a todo mundo que iba a devolverse hacia Israel. Los mandó a llamar: todos vengan, y los reunió a la orilla del río Ahava. Ahí los reunió a todos. Están ahí todos eran cerca de 10,000 personas. Los reunió, pero había un pequeñísimo problema. En el camino que ellos tenían que transitar,
esos 1500 kilómetros, habían ladrones y asesinos, bandas organizadas de ladrones y asesinos. Todo el que pasaba por ahí lo asaltaban, era como el bosque de Sherwood. Robin Hood lo asaltaba, era una cosa tremenda. Recuerdo que hace unos años el querido hermano Jerry Lineberger vino de Estados Unidos de una manera bien extraña. Se compró un carro en Texas, un chunchón así grandísimo, que tiene como 5,000 centímetros cúbicos el motor, y se vino, dijo que él quería venir, tener la experiencia de venir por tierra, y desde Texas se vino por tierra, y me ha contado unas historias. Incluso llegó a ver ángeles en el camino que lo cubrieron, pero llegó a pasar por situaciones en las que, por ejemplo, en Nicaragua lo pararon, lo pusieron allá debajo de un árbol con el hermano que él venía y empezaron a revisar todo lo que ellos traían, y la intención era matarlos para robarles. Y la mano de Dios estuvo con él y logró llegar aquí. Ustedes lo han oído predicar aquí. El Señor lo salvó. Algo así es lo que le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabía que sí o sí se iban a encontrar bandas de ladrones y asesinos en el camino. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una situación límite? Cuando tal vez nuestra vida está en peligro, nuestros bienes están en peligro o nuestros hijos están en peligro. Tratamos de encontrar una solución, ¿cierto? Hace unos días una señora que apenas conozco me puso un mensaje de audio, y me dijo: pastor, ¿sabe usted de alguien que tenga un trabajo para mi hijo? Mi hijo está sin trabajo y necesita salir adelante y todo. Y yo, después de que lo escuché, claro, yo le contesté: claro, hermana, si llego a saber de alguien, con mucho gusto. Así de que ya todos saben, ¿verdad? Si hay un trabajo por ahí me avisan. Y para una hermana y para otra hermana, o sea, necesito como 10 trabajos en este momento. Pero después de que escuché el mensaje pensé: también conozco al papá, pero el papá no me mencionó nada. ¿Usted sabe por qué? Las mamás son capaces de ir hasta el fin del mundo por un hijo. ¿Cierto, Yami? ¿Cuántas mamás hay aquí? Las felicito, mamás, pero levanten la mano las mamás que estarían dispuestas a ir hasta el fin del mundo por un hijo suyo. Ahora levanten la mano si están dispuestas a ir hasta el fin del mundo por el esposo. Qué vida. A veces ni al cuarto a traerle algo, ¿verdad? Pero es la verdad, es la verdad. ¿Qué somos capaces de hacer cuando nuestros hijos, nuestros bienes o nuestra misma persona está en peligro? La cuestión es que la mayoría de las veces, como esta querida amiga me llamó a mí, buscamos el auxilio y el socorro de la gente de este mundo, de las personas de este mundo. Hacemos llamadas, tocamos puertas, vamos y hablamos, lo que sea. Pero ahora viene la gran pregunta: ¿qué piensa la gente de su alrededor cuando usted ha dicho que usted confía en Dios, pero lo ve con ansiedad y desesperación? Interesante, ¿eh? ¿Conoce usted alguna vez, ha visto algún cristiano con ansiedad o desesperación? Yo sí, bastantes. Yo mismo he tenido algún momento ansiedad. No he llegado a la desesperación, gracias a Dios, pero preocupación sí he tenido. Y es interesante porque es lo que le pasa a Esdras. Esdras está preocupado. Esdras sabe que donde va a pasar hay ladrones y asesinos, y son 10,000 personas, y aunque sean 10,000 personas no son soldados. Estos ladrones van a matar a alguien, y es como con el COVID. Usted no sabe si el que se va a morir es usted. ¿Alguien de aquí puede garantizarme que no se va a morir de COVID? ¿Verdad? Entonces es lo mismo.
Esdras sabe que van 10,000 personas, pero que si los agarran los asesinos y los ladrones, a alguien van a matar, porque ellos van, y para peores, iban con un tesoro. El rey les había regalado un tanate de oro, un montonazo de plata y joyas y bronce y todo eso. Iban cargados. Yo no sé si alguno de ustedes se animaría a ir con un cofre de dólares desde aquí hasta Guatemala. No sé, creo que no. Pues así era, hermano. Así es nuestra vida. Nosotros estamos a veces en una situación difícil, y aquí está el detalle. ¿Qué piensan los demás cuando usted ha dicho que usted confía en Dios, pero lo ven ansioso? Vea lo que hizo Esdras, versículo 21. Ya estando todos ahí, publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante del Dios, de Dios nuestro Dios, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestras posesiones. El ayuno es una práctica cristiana que se ha dejado de lado, porque si bien es cierto, usted puede obtener el mismo resultado con solo oración y fe. O sea, usted tiene la oración para acercarse a Dios y la fe, y entonces usted puede obtener lo mismo que obtendría con ayuno, porque Dios es amor y Él te va a contestar. Él dice que a todos los que le buscan Él les responde. ¿Qué pasa con el ayuno? El ayuno tiene una particularidad muy interesante. Ayuno significa abstinencia. Abstinencia. Cuando usted se abstiene de comer, usted está haciendo lo que Pablo decía: yo golpeo mi cuerpo. Es hacer algo que hace que su carne esté consciente de que usted está en una dirección. Ahora, hay mucha gente que cuando ayuna comete algunos errores, y hoy quiero brevemente pasar por ahí. ¿Deben ayunar los cristianos? Sí. Jesús mismo en el Sermón del Monte dijo: cuando ayunes, capítulo 6, verso 16, lo veremos dentro de un ratito. Jesús no dijo si algún día ayunan, no, Jesús dijo cuando ayunéis. O sea, esto debe hacerse. Debe hacerse de una manera correcta. La primera cosa que hizo Esdras aquí, que es un ejemplo, hay varias formas de ayunar, ¿verdad? Vamos a ver solo este ejemplo. Esdras sabía que era para afligir su carne, porque cuando nosotros alimentamos más la carne que el espíritu, entonces hay un gran problema. ¿Y usted sabe cuál es la norma? La norma de la iglesia cristiana es que alimenta más su carne que su espíritu. Voy a darle algunos ejemplos. ¿Cuánto tiempo dedica usted al día a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo dedica usted al día a los medios electrónicos? ¿Cuánto tiempo dedica usted al trabajo cotidiano? ¿Cuánto tiempo dedica usted a la oración, a la lectura de la palabra, a la meditación y a la congregación? ¿Cuánto tiempo dedicas? Hace unos días me encontré con un querido hermano que me dijo algo muy interesante. Le pregunté algunas cosas y me dijo: algunas cosas van mal, pero yo sé cuál es la razón. Es que yo me descuidé y dejé las prácticas cristianas y me dediqué básicamente a todo lo demás. ¿Es malo las redes sociales? No. ¿Es malo la televisión? No. Pero tiene que haber un balance. No puede ser que solo alimentemos a la carne. Tenemos que alimentar nuestro espíritu. Por eso yo les he propuesto varias veces, y yo lo practico, ayuno de
las cosas de este mundo. Ayune las redes sociales un día y dedíquese a la oración. Ayune los medios electrónicos un día y dedíquese a la oración. El primer punto con respecto al ayuno es que usted tiene que estar concentrado en el contacto con Dios mientras ayuna. Hay gente que ayuna mientras está trabajando, corren el riesgo de tener un accidente laboral. No ayune cuando esté trabajando. Usted debe, como estos hermanos y como los ejemplos que tenemos en la Biblia, tomar un tiempo para que mientras usted está ayunando, está leyendo la Biblia y está orando. O sea, es un tiempo para estar a solas con Dios sin la preocupación de la comida. Busca un lugar en su casa, o usted le puede decir a su familia: miren, las próximas 3 horas voy a estar out, voy a estar off, negativo, para nadie estoy, por favor no me llamen, voy a estar te metes a un cuarto y haces tu retiro espiritual. Si tienes un terrenito, puedes irte allá debajo de un árbol y hacer tu retiro espiritual. Usted me dirá: ¿cómo debajo de un árbol? ¿Se acuerdan a Jesús cuando vio a Natanael? Y Natanael viene acercándose y Jesús dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y él le dice: ¿de dónde me conoces? Cuando estabas debajo del árbol, ahí te vi. ¿Qué estaba haciendo él debajo del árbol? Si Jesús lo vio, lo más probable es que estaba orando. Busque un lugar y haga su retiro espiritual. Usted no necesita gente alrededor para hacer su retiro espiritual, pero si va a ayunar, ayune como debe ser. No se ponga a ayunar mientras está macheteando, mientras está cortando ahí algo, mientras está limpiando el piso. Ore mientras está limpiando el piso y todo lo que quiera, pero ayunar significa apartarse para Dios. Ellos estaban en el río y así lo hicieron, junto al río Ahava, y usted lo puede ver en todos los ayunos que se mencionan en la Escritura. Toma un lugar y un tiempo a solas con Dios donde no hay comida, y si hay Biblia y hay oración y hay meditación y hay música para estar en contacto con Dios. Lo segundo que tiene el ayuno que vemos aquí es que tenía una petición, pero la petición, eso tiene que ser una petición legítima. Hay gente que ayuna por cosas raras. No, tiene que ser una petición legítima. Había un peligro real de muerte, entonces ellos ayunaron para que el Señor les diera camino derecho, para ellos, para sus hijos y para sus bienes. ¿Sabe, hermano? A veces nosotros no nos damos cuenta de la importancia que tienen estas 3 cosas. Usted tiene una responsabilidad de orar por usted mismo, pero también tiene una responsabilidad de orar por su familia. Usted quiere que su familia tenga un camino derecho, usted debe orar por ellos. Otra vez, usted quiere que su familia tenga un camino derecho, usted debe orar por ellos. Ore por sus sobrinos, ore por sus hermanos, ore por sus padres, ore por sus abuelos, ore por los que están cerca suyo, y también ore por sus bienes. Señor, guarda mi casa, Señor, prospera este lugar. Hágalo, es legítimo. La petición de ellos era legítima. Ahí está, dice que ellos oraron para que el Señor les diera un camino derecho. Un camino derecho es una petición legítima. Ahora, cuando veamos el verso 22, veremos que el ayuno debe ser para la gloria de Dios, no para la gloria suya. Por eso, el cuarto punto, este es para la gloria de Dios, es el tercero, sería que el ayuno debe ser imperceptible. Cuando usted ayune, no le ande diciendo a todo el mundo que usted ayuna. En la casa tendrán que darse cuenta, porque pues obvio, si Tita me dice: Tito, ya está el desayuno, yo le voy a decir: ay, mi amor, olvidé decirte que no voy a desayunar. Ella se va a dar cuenta.
Pero si usted llega a mi casa y me dice, ay pastor, vea que vine a conversar con usted, yo le digo, no hermano, vea, es que me siento débil porque estoy en ayuno. Ahí se acabó el ayuno. Vea Mateo 6:16 conmigo. Mateo 6:16. Cuando ayunéis, no dice si algún día ayunáis, no dice cuándo, o sea, debería ser una práctica cristiana. Cuando ayunéis, no seáis austeros como quienes, ya está aquí, no, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros. Demudar es así, me estoy muriendo. Demudan sus rostros, ¿para qué? Para mostrarle a los hombres que ellos están ayunando. Jesús dice, esa es su recompensa. El reconocimiento de los hombres es su recompensa. Ya está, hasta ahí llegó. Ya, ay, el pastor ayuna, lo encontré ayunando. Ya está, me echó a perder todo. Por eso es que yo nunca le voy a decir. Verso 17. Pero tú, amado hermano de la iglesia bíblica de Atenas y todos los que nos estarán viendo por YouTube, cuando ayunes, unge tu cabeza, o sea, peínese y lava tu rostro, o sea, báñese. ¿Para qué? Para no mostrar a los hombres que estás ayunando. Muéstraselo al Padre, sino a tu Padre que está en secreto. ¿Sabe por qué? Porque aquí viene la recompensa que vale la pena. Porque tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. ¿Vale la pena ayunar? Yo le pregunto, ¿vale la pena ayunar? Vale la pena ayunar, porque tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora mire el verso 22, nos dice por qué estaban ayunando ellos. Ellos estaban ayunando porque tenían miedo de lo que les podía pasar en el camino, pero además ellos querían que el Señor se glorificara en la vida de ellos. Pero más importante que eso es porque sus palabras que habían dicho debían coincidir con sus acciones. Trabajaba yo para el Banco Popular, para mí el mejor banco del mundo, porque ahí trabajé 11 años. Y en una bodega donde recibíamos cosas para empeñar, llegó un jefe de seguridad y se puso a conversar con nosotros. Y yo le hablé de Cristo. En un momento yo le mencioné que yo era cristiano y le hablé de Cristo. Él tenía una religión que se llamaba Brahma, una cosa así como de orientales y cosas de extraterrestres y esotéricas. Era una mezcla loca. Y él empezó a decir de su religión y que él no creía en Dios, que él creía en el poder que había en el ser humano. Me dice, mire, por ejemplo, dice, yo si quisiera, yo podría sanarlo a usted porque yo tengo el poder para sanarlo. Y yo dije, ok, dele. Vamos a ver si es cierto. Pero ni papa, porque no tiene el poder de Dios, y el poder de Dios es el que me puede sanar. Pero en ese momento, en ese justo momento, entró un hombre. Yo no sé si ustedes recordarán a los maestros de obras de hace muchos años. Hacían unas cajas de madera así, con una tapa y un candadote, y ahí metían sus herramientas. ¿Se acuerdan? Algunos deben haberla visto. Y era una caja enorme, y este hombre llegó con su caja al hombro, y una cosa así que ya se moría, y llegó y puso la caja a la par del hombre que estaba ahí, y cayó como muerto. Yo soy sarcástico cuando quiero. Yo le dije, oiga, brother, sánelo. Yo soy sarcástico cuando quiero. Ustedes no saben, pero sí. El hombre se puso en un temblor y salió y se fue. Manuel Monje, que es un hermano en Cristo, y yo estábamos ahí, salimos al otro lado del mostrador,
pusimos las manos sobre él y empezamos a orar, porque el hombre estaba como muerto. Y el hombre, hermanos, reaccionó. A veces, hermanos, nosotros decimos que creemos en Dios, pero como dice un primo mío, don Gerson López, a la hora de los balazos se nos olvida que confiamos en Dios. Por lo menos a Esdras no le pasó. Mire lo que dice el capítulo, el verso 22. Después de que dijo que llamó a todo el mundo a ayunar, dice: porque tuve vergüenza de pedirle al rey tropa y gente de a caballo para que nos ayudasen, nos defendiesen del enemigo en el camino, porque nosotros le habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y furor contra los que le abandonan. Dos principios hay aquí, hermano, que no quiero dejar pasar. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En esta vorágine de cosas que nos han pasado a Tita y a mí en los últimos 10 meses, han ocurrido cosas que son extraordinariamente complicadas, y en todo momento o ella o yo proclamamos el nombre del Señor diciendo: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quiero preguntarte, ¿amas a Dios? ¿Cuántos que están aquí aman a Dios? Aún lo que parece negativo, aún lo que parece complicado, aún lo que no tiene sentido, te ayudará a bien. Hace unos días estaba yo predicando aquí y mencioné algo que estaba pasando. A los 2 días recibí una llamada de una hermana que lo estaba viendo por internet. Me dijo: pastor, yo quiero ayudarte, esto así, así, así. Y ¿sabes qué? Dios la usó para bendecirnos. Mi situación complicada, a través de una frase que dije, alguien la vio por allá y el Señor la convirtió en bien. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado que tal vez ni siquiera usted lo ha mencionado delante de nadie, sino solamente delante de Dios, y algo que parece que está mal da vuelta y se acomoda y termina en bien? ¿A cuántos cristianos les ha pasado eso? Y pasará otra vez y volverá a pasar. Por eso, si hoy estás en una situación difícil, ten paz, porque a los que aman a Dios las cosas todas les ayudan a bien. Aquí está escrito, en la palabra de Dios dice: la mano de nuestro Dios es para bien sobre aquellos que le buscan. Queridos hermanos, creamos en Dios, tengamos fe en Dios. Una de las frases más impactantes que yo le escuché decir a Jesús a través de la palabra es cuando Él le dijo a sus discípulos: tened fe en Dios. Y también a María, allá en el capítulo 11 del libro de San Juan, Jesús le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Fe es la clave. ¿Qué tiene que ver el ayuno con la fe? Que yo le digo a mi carne: carne quieta. Por 6 horas no vas a tener Facebook, ni WhatsApp, ni vas a tener Instagram, ni vas a tener televisión, ni vas a tener radio. 6 horas. Me levanto a las 6 y empiezo a buscar la palabra de Dios, ojalá de papel para que no se me confunda con los electrónicos. Voy a meditar en el Señor, voy a orar, voy a estar oyendo música cristiana. 6 horas, carne quieta. Y yo le garantizo a usted que su vida va a empezar a cambiar, porque cuando usted golpea su carne, está cumpliendo la palabra de Dios que dice allá en Gálatas capítulo
5, verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En este caso sería la carne de chancho, porque usted quiere comer, ¿ah? Usted no satisfaga, apártese. Yo estoy seguro que si usted no lo ha hecho, cuando lo empiece a hacer, no va a dejar de hacerlo, porque es maravilloso estar en la presencia de Dios sin ninguna distracción. Si usted no tiene un lugar para hacerlo, cuéntenos y vamos a prestarle el templo para que usted venga y se quede aquí 6 horas. Por si no lo sabían, hay algunos hermanos que lo hacen. Lo que pasa es que aquí no contamos todo, porque la gloria es para Cristo y no para otros. Entonces, si usted quiere venir al templo por 6 horas, se lo vamos a prestar el templo y no le vamos a contar a nadie, porque para qué, ¿verdad? La gloria de Dios está al alcance de todos aquellos que están dispuestos a alimentar su espíritu más que su carne. Bendito sea el Señor. Pero el otro principio que está aquí es que, ¿cuántos de ustedes han oído esta frase? Dios aborrece el pecado y ama al pecador. ¿La han oído, verdad? Pues no, la Biblia no dice eso. Eso lo inventamos nosotros. Usted tendría que encontrar el texto bíblico y decírmelo, porque yo le voy a enseñar hoy un texto bíblico que dice lo contrario. ¿Sabe por qué? Dice la Biblia que Dios amó al mundo. Significa, a todos los seres humanos Dios les va a dar la oportunidad de ser salvos, pero hay seres humanos que abofetean la cara de Dios, que quieren seguir viviendo en pecado como si Dios no importara y no existiera. Esdras le dijo al rey, le dijo: pero el poder de Dios y su furor es contra los que le abandonan. Quiero que lea el Salmo 11 conmigo, por favor. Salmo 11, 5. Dios prueba al justo, mas al malo y al que le ama la violencia, el alma de Dios, ¿qué? ¿Cómo? A veces nosotros nos equivocamos. Dios quiere que nadie se pierda. Al Chapo Guzmán Dios lo quiere salvar, aunque usted no lo crea. Pero quiere salvarlo, pero no lo ama. Y usted dirá: qué raro, si Dios ama a todos. Dios amó al mundo, pero al malo y al que hace violencia, su alma lo aborrece. El contraste que hay aquí es importante, porque nosotros no debemos confundir amor, tolerancia, libre albedrío con alcahuetería. Si usted no tiene a Cristo en el corazón y usted tiene maldad en el corazón, debe arrepentirse. De otra manera, su camino no será el camino a la vida. Quiero ir terminando con algunas cosas que dicen aquí. Por cierto, si alguno tiene una pregunta, este es el momento para preguntar. Verso 23, Esdras 8:23. Ayunamos pues y pedimos a Dios, pedimos a nuestro Dios sobre este asunto. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? El Señor nos fue propicio. Cuando usted ve este pequeño texto del versículo 23, pareciera que se puede pasar por alto, pero no. Dice: ayunamos pues y pedimos a Dios. ¿Pero sobre qué pidieron? Sobre esto. ¿Qué era esto? Un camino derecho para poder llegar a la tierra de Israel. ¿Qué significa? Hermano, usted puede ayunar 100 días
puede ayunar 100 días. Pero no vendrá la respuesta si tu petición no está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios les contestó a ellos? ¿Por qué dice, y Dios nos fue propicio? ¿Por qué les contestó? Porque el primer interesado en la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo era Dios. Entonces, si Él puso en el corazón, capítulo 7, verso 29 de Esdras, que le puso en el corazón al rey que los dejara ir y que les diera oro y plata para que reconstruyeran el templo, Dios no iba a poner eso en el corazón del rey para que se lo robaran de camino. Entonces la petición de Esdras de que les diera un camino derecho, y yo no sé cómo hizo Dios, pero le alejó los ladrones y le alejó los asesinos, y llegaron a Israel al punto de que cuando salieron de Media y de Persia hicieron un inventario de todo, y cuando llegaron a Israel volvieron a hacer el inventario y no faltaba ni una cuchara. O sea, Dios les contestó. ¿Por qué Dios les contestó? Porque la petición estaba de acuerdo a su voluntad. A veces nosotros tenemos peticiones que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire lo que dice Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos que pedir cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad. Voy a darle un ejemplo. Hay gente que pide a Dios plata, pero la piden para ellos, con una actitud egoísta. Nunca piensan en el pobre, no piensan en su iglesia, no piensan en su familia. Muchos quieren amasar plata, y eso no es la voluntad de Dios. Tanto que la Biblia dice que la avaricia es un pecado igual que la idolatría. ¿Es malo tener plata? No. Pero si usted la quiere solo para usted, Dios no está en el asunto. Algunos quieren un trabajo, y ese trabajo no es para glorificar a Dios, ese trabajo es para glorificarse ellos. Incluso ya teniéndolo, se olvidan de Dios, ya no hay iglesia, ya no hay servicio, ya no hay nada de nada. Se meten en su asunto y van por su asunto por la vida. Dios no está en eso. Algunos le dicen al Señor: Señor, dame un carro para tu gloria, y resulta que el carro conoce más el camino a la playa que a la iglesia. Nunca hacen un servicio para la iglesia, nunca para los pobres, nunca, o sea, su corazón está ensimismado. ¿Cuáles son las peticiones que usted le hace a Dios? Si están de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye. ¿Qué pasa si no están de acuerdo a su voluntad? Usted puede orar todo lo que quiera, pero no vendrá esa respuesta, porque Dios no es alcahuete. Dice que esta es la confianza que tenemos en Cristo, que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Cristo nos oye, en cualquiera cosa que nosotros pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Incline su rostro y vamos a orar. Antes de orar, mantenga su rostro inclinado, sus ojitos cerrados. Déjeme recordarle, el ayuno es una práctica cristiana que Dios espera que nosotros hagamos. No peca el que no ayuna, hace mejor el que ayuna. Cuando ayunes, recuerda esto: el ayuno debe ser para la gloria de Dios, y debe ser imperceptible, y debe tener una forma correcta. Cuando ayunes, recuerda, la petición debe ser legítima y debe estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces lo que pasará es que, alimentando tu espíritu, vas a crecer espiritualmente, y además vas a tener las peticiones que le hagas al Señor. Señor, te doy gracias por tu misericordia esta mañana al permitirme hablar en tu casa, Señor.
Y te doy gracias por la palabra, Señor, que llega a nuestro corazón y cambia nuestras vidas. Tantas veces necesitamos escuchar estas cosas para que sea cambiada nuestra perspectiva cristiana, Señor. Ayúdanos a entender y a poner por obra la palabra que se nos predica, Señor. Que tu misericordia sea con nosotros por Cristo Jesús.